Hizo 252 goles. Superó a goleadores como José Saturnino Cardoso. Está en el podio de los máximos goleadores de la historia del fútbol mexicano. Y nadie lo valoró. No hubo homenaje. No hubo aplausos. Solo silencio. Cuando quiso volver para retirarse en el club de sus amores, el Santos Laguna, este no lo tuvo en cuenta y le cerró las puertas. Esta es la historia del hombre que lo dio todo por su país y su club, y terminó en el olvido. Jared Francisco Borghetti Echavarría nació el 14 de agosto de 1973 en Culiacán, Sinaloa, hijo de Gertrudis Echavarría y Pedro Borghetti Aguirre, y creció junto a 6 hermanos en una familia de humildes raíces. Desde niño, mostró pasión por el fútbol y debutó en la tercera división con la Universidad Autónoma de Sinaloa, antes de emigrar a Guadalajara para probar suerte en Atlas. Era el 6 de marzo de 1994. Estadio Azteca. El Atlas enfrentaba al América. Y al minuto 61, Marcelo Bielsa, el técnico obsesivo, le daba entrada a un joven delgado, de mirada seria, que nadie conocía, Jared Borghetti. El partido terminó en derrota para los rojinegros, pero algo quedó claro. Había entrado en escena un delantero distinto, de esos que se perfilan sin ruido, pero que luego hacen historia. Pasaron meses hasta que finalmente, el 9 de octubre de 1994, Borghetti marcó su primer gol profesional. Fue contra Toluca, en el mítico Estadio Nemesio 10. Minuto 56, un derechazo limpio que se clavó en la red. Atlas ganó 2-1, y Borghetti empezó a escribir su historia. Su mejor temporada con los zorros fue la 1995. Jugó 28 partidos y marcó 13 goles. Se convirtió en una pieza clave del ataque. Y para la campaña siguiente, regaló un espectáculo inolvidable. Su primer hat-trick frente a Monarcas Morelia, en una victoria 4-1 que quedaría grabada en la retina de los aficionados. Pero todo tiene un final. Y el último rugido de Borghetti con Atlas llegó el 20 de enero de 1996, cuando le anotó su último gol al arquero Sergio Bernal de Pumas. A partir de ahí, el destino lo tenía preparado para algo más grande. 1 de julio de 1996, Jared Borghetti es transferido a Santos Laguna. Muchos lo veían como una operación más del mercado, pero pocos imaginaban que estaban recibiendo al futuro ídolo más grande en la historia del club. Su debut fue el 11 de agosto frente al América y, sin previo aviso, dejó su huella con un gol en el minuto 89, que dio puntos a su nuevo equipo. Desde ese instante, comenzó a construirse la leyenda. En su primer torneo, ya mostraba su instinto depredador con 9 goles en 17 partidos de fase regular, pero lo que marcó un antes y un después fue su desempeño en liguilla, 7 goles en 6 partidos, incluyendo un doblete al Atlas y un inolvidable triplete a Toros Neza en semifinales. Y en la final ante Necaxa, cuando todo parecía cerrado, apareció su inconfundible cabezazo para sellar el campeonato. Santos se consagraba campeón de liga por primera vez, y Borghetti ya era ídolo. Los años siguientes fueron una avalancha de goles, presencia imponente y momentos históricos. En torneos como el verano 1999 o el invierno del mismo año, mantuvo una regularidad notable con múltiples partidos memorables, como un triplete a Monterrey y otra liguilla en la que volvió a marcar en instancias clave. Fue el verano 2000, el que lo elevó a un nuevo nivel. Con 4 goles en un solo partido ante Tigres, Santos cerró la temporada como sublíder, y aunque no se coronaron, Borghetti volvió a terminar como el máximo artillero del equipo. Ya en el invierno, 2000 conquistó su primer título de goleo con 18 tantos, y la racha no se detuvo. La dupla que formó en el verano 2001 con Rodrigo, Pony Ruiz, es todavía recordada como una de las más temidas del campeonato. Jared convirtió 13 goles en la fase regular y 9 más en la liguilla, sumando un total de 22 en 22 partidos, una cifra histórica en el fútbol mexicano. Fue una liguilla devastadora, 4 goles a Tecos, 3 a Puebla y 2 a Pachuca.
en lo que representó una exhibición ofensiva sin precedentes. En marzo de ese año, llegó a los 100 goles con Santos, y al cierre de la temporada, la IFFHS lo ubicó como el segundo mayor goleador mundial de Primera División, con 41 goles. Ya no quedaban dudas. Jared Borghetti era el delantero más letal de México. La temporada 2002 reafirmó su consistencia. Anotó 27 goles entre la Apertura y el Clausura. En el siguiente torneo, volvió a formar un tridente de temer junto a Buoso y el Pony Ruiz. Y aunque fueron eliminados por Atlante, Jared anotó 11 goles en ese campeonato. En el Clausura 2004, volvió a lucirse con 22 goles y logró algo aún más trascendental para el club: clasificarse a la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Allí también dejó su sello, con 4 goles en 7 partidos, incluyendo una inolvidable serie ante River Plate que se definió en penales, donde Borghetti convirtió el suyo. A principios de ese año, alcanzó otra cima, su gol número 200 en Liga, anotado con un cabezazo tras un pase de Ruiz, su socio eterno. Su último tanto con Santos llegó en una goleada ante Morelia, el 25 de abril de 2004. Poco después, circunstancias externas determinaron su salida. La Secretaría de Hacienda retiró el respaldo económico al club, y Grupo Modelo, al retomar la gestión, se vio obligado a vender a varias figuras, entre ellas a su emblema. Así concluyó la etapa más brillante de Borghetti en el fútbol mexicano, un ciclo de casi 8 años en el que se convirtió en el mayor ídolo del Santos Laguna y uno de los máximos goleadores del país. La salida marcó el fin de una era gloriosa, pero también el inicio de nuevos desafíos que lo llevarían por todo el mundo. A partir de ese momento, su carrera continuó con un recorrido prolífico. En Dorados de Sinaloa, un club recién ascendido, se adaptó de inmediato, marcando 8 goles en apenas 14 partidos. Su nivel seguía siendo tan alto que Pachuca no tardó en hacerse con sus servicios. Allí, debutó con un triplete frente a Chivas y repitió la hazaña ante Atlas, sumando 8 goles en 15 encuentros, suficientes para mantenerlo como uno de los delanteros más confiables de México. Su rendimiento con selección también impulsó su proyección internacional, y en 2005 llegó su gran oportunidad. El Bolton Wanderers de la Premier League inglesa lo fichó, convirtiéndose en el primer delantero mexicano en jugar en esa liga. Convirtió goles en torneos europeos y domésticos, incluyendo la UEFA, FA Cup, Carling Cup y la Liga, y cerró la temporada con 7 goles, dejando una huella positiva. En 2006, Borghetti aceptó una oferta del Al Ittihad de Arabia Saudita. Su impacto fue inmediato: 10 goles en 15 partidos, ratificando que su instinto goleador trascendía idiomas y geografías. Pero justo cuando la vida parecía no poder ser más perfecta para Jared Borghetti, el destino comenzó a escribir uno de los capítulos más complejos y dolorosos de su historia. Venía de marcar goles en Inglaterra, de brillar en Arabia Saudita, de romper récords en México y de ser nombrado uno de los 5 mejores goleadores del planeta. Su nombre resonaba no solo en los estadios, sino también en los pasillos del fútbol internacional. Borghetti era en ese preciso instante un ídolo indiscutible. Y por si fuera poco, se acercaba un nuevo mundial, el segundo en su carrera. Había debutado en una Copa del Mundo en el torneo de Corea-Japón 2002. En aquella edición, Jared disputó 3 partidos y dejó su huella con 2 goles, uno ante Ecuador en la victoria 2-1 y otro frente a Italia, en un histórico empate 1-1 que emocionó a todo un país. México clasificó como primero de grupo, pero el sueño terminó pronto. Fue eliminado en octavos de final por Estados Unidos. Sin embargo, esa copa sirvió para consolidar a Borghetti como referente del gol en el combinado nacional, un 9 letal que convertía cada balón aéreo en una amenaza. Pero lo que se avecinaba en 2006, en Alemania, era distinto. México llegaba a esa cita mundialista como uno de los equipos más sólidos del continente. En los años previos, había ganado la Copa Confederaciones, venciendo a equipos de renombre y mostrando una generación ambiciosa y llena de talento. La selección era dirigida por Ricardo Lavolpe,
un técnico controversial pero sumamente respetado. Y dentro de ese esquema ofensivo y vertical, Jared era una pieza fundamental, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo en el vestuario. El país entero soñaba con un mundial memorable. La prensa especializada aseguraba que el Tri atravesaba una de sus mejores etapas en la historia. La afición, ilusionada, imaginaba a México en instancias definitivas. Todo estaba alineado para ser el mundial de Jared Borghetti. Hasta que el destino se quebró. Jared Borghetti llegaba al Mundial de Alemania 2006 cargado de ilusiones. Venía de años brillantes con la selección, con el respaldo de sus goles, su experiencia y esa fama bien ganada de ser uno de los cabeceadores más temidos del planeta. Estaba en su mejor momento, listo para convertirse en el referente ofensivo de un equipo mexicano que soñaba en grande. Pero como si el destino no quisiera que todo fuera perfecto, comenzaron a aparecer las lesiones, pequeñas molestias, tirones y dolores que se intensificaban justo cuando más debía rendir. Aquella Copa del Mundo, que prometía ser su consagración definitiva, empezó a nublarse lentamente. México fue ubicado en el grupo D, junto a Irán, Angola y Portugal. Un grupo que parecía accesible, pero que no dejaba margen para la relajación. El debut fue el 11 de junio, frente a Irán, y allí, aún con molestias físicas, Jared hizo lo que mejor sabía hacer: aparecer en los momentos clave. El partido estaba 1-1, con el marcador abierto para cualquiera, pero al minuto 76, Borghetti asistió a Omar Bravo para el segundo gol mexicano. Luego, 2 minutos más tarde, fue reemplazado y ovacionado por la afición. México terminaría ganando 3-1 y dejando buenas sensaciones. Pero la alegría duró poco. En el segundo partido, frente a Angola, Jared sufrió una lesión muscular que le impidió continuar. Fue sustituido al minuto 39. Las alarmas se encendieron en el cuerpo técnico, y México no pudo romper el cero ante un Angola aguerrido que defendió con el alma. El resultado fue un empate 0-0. La lesión lo dejó fuera del partido ante Portugal, el más complicado del grupo. Sin Borghetti, el equipo mexicano cayó 2-1. Sin embargo, con 4 puntos en la tabla, México clasificó a octavos de final como segundo del grupo, detrás del conjunto luso. El rival en octavos sería Argentina. Un choque con historia, con tensión, con promesa de fútbol del más alto nivel. El encuentro se disputó el 24 de junio de 2006 en Leipzig. Jared, aún tocado físicamente, fue titular. Su espíritu estaba presente desde el primer minuto. México comenzó ganando con un gol tempranero de Rafa Márquez, pero Argentina igualó poco después con un gol en contra, justamente de Jared, quien en un intento por despejar, terminó desviando el balón al fondo de su propia red. Un golpe cruel e irónico para alguien que había llegado hasta allí superando tanto. El partido fue una batalla táctica y emocional. México resistió, atacó, peleó cada pelota como si fuera la última. Pero en el tiempo suplementario, Juan Pablo Sorín envió un centro largo desde la izquierda que Maxi Rodríguez dominó con el pecho y luego transformó en uno de los mejores goles del torneo. Un zurdazo imparable al ángulo. Argentina 2. México 1. El sueño había terminado. Jared no pudo cerrar ese mundial como él, y todo México esperaban. Pero el verdadero triunfo no estaba en el resultado. Estaba en la valentía de haberlo jugado, en la entereza de ponerse los botines con lágrimas en los ojos, en haber transformado su dolor en motivación para miles. Y aunque no pudo volver a marcar un gol en esa copa, su figura se agigantó como símbolo de entrega, pasión y amor incondicional a la camiseta. Porque Borghetti no jugó ese mundial con las piernas, lo jugó con el corazón. Posteriormente, regresó al fútbol mexicano el 26 de diciembre de 2006 tras su experiencia internacional, y aunque varios equipos mostraron interés por él, finalmente firmó con Cruz Azul con un contrato de 1 año. En ese equipo, su rendimiento no fue el esperado. Las lesiones lo afectaron y solo logró anotar 7 goles en 26 partidos disputados, a lo largo de 2 torneos cortos. Después del torneo Apertura 2007,
en el que pasó mucho tiempo fuera de las canchas. Fue transferido al Club de Fútbol Monterrey para el torneo Clausura 2008. En Monterrey comenzó sin gran protagonismo, pero a partir de la jornada 10 se ganó la confianza de Ricardo Lavolpe y se adueñó de la titularidad. Su paso por Rayados incluyó grandes actuaciones, destacando el clásico regiomontano, donde anotó su primer gol con el equipo, y un impresionante triplete en cuartos de final frente a Chivas, que impulsó a su equipo a semifinales. En la siguiente fase le marcó a Santos, pero 2 goles de último minuto dejaron a Monterrey fuera por criterio de posición en la tabla. En total, con los Rayados, Borghetti disputó 28 partidos y anotó 10 goles, incluyendo 2 encuentros de Interliga. A inicios de 2009 fue transferido al Club Deportivo Guadalajara, equipo con el que disputó tanto el torneo Clausura como la Copa Libertadores. En total, sumó 13 partidos, 7 en la Liga y 6 en la Libertadores. Sin embargo, su paso por Chivas no fue del todo positivo en cuanto a números, aunque sí dejó buenos pasajes futbolísticos. Su ciclo con el rebaño terminó el 12 de mayo de 2009. Pocos días después, el 17 de junio, fue anunciado como nuevo refuerzo del Puebla Fútbol Club para el torneo Apertura 2009. Allí, comandado por el carismático Chelis, Borghetti tuvo mayor continuidad, jugó 15 partidos y convirtió 5 goles. Su equipo se metió en la liguilla y Jared anotó en la ida de los cuartos de final ante Cruz Azul, aunque Puebla fue eliminado tras un cerrado marcador global. Luego, el 27 de diciembre del mismo año, firmó con Monarcas Morelia para disputar el Torneo Bicentenario 2010 y la Copa Libertadores. En el torneo local, jugó 15 partidos y convirtió 4 goles, mientras que en el certamen continental, disputó 6 encuentros y marcó 3 veces. Fue en Morelia donde Jared alcanzó 2 cifras históricas en su carrera. El gol número 249 lo anotó el 13 de febrero de 2010 en el Estadio Morelos frente al Atlas, el club donde debutó. El tanto vino desde el punto de penal, y aunque falló su primer intento, lo repitió con éxito. Luego, el 28 de abril, convirtió su gol 250 también de penal, empatando el marcador ante Monterrey y superando al histórico José Saturnino Cardoso, convirtiéndose en el tercer goleador histórico de la Primera División Mexicana. Su último gol en la máxima categoría llegó el 12 de mayo de 2010, en un empate 3-3 ante Santos en las semifinales, cerrando su cuenta goleadora en 252 goles en Primera División. El 28 de mayo, al no recibir propuestas de equipos del máximo circuito, Borghetti evaluó su retiro. Sin embargo, pocas horas después, el Club León lo convenció de seguir compitiendo y aceptó jugar en la Liga de Ascenso con el equipo Esmeralda. En el torneo Apertura 2010 disputó 16 encuentros y anotó 7 goles, terminando como máximo artillero del club. Aunque posteriormente recibió una oferta del Atlante, Borghetti la rechazó, con la ilusión de cerrar su carrera en Santos Laguna, equipo que finalmente no mostró interés. Fue entonces que el 4 de diciembre de 2010, en una emotiva intervención durante el programa Fútbol Picante de ESPN, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional. Lo hizo con palabras de gratitud, recordando a cada club, a sus compañeros, a los directivos y sobre todo a su familia. Jared Borghetti se despidió con 252 goles en la Primera División, superando a leyendas como Cardoso, y solo por debajo de los míticos Carlos Hermosillo y Caviño. Su carrera, que incluyó pasos por Atlas, Santos, Dorados, Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, Chivas, Puebla, Morelia y León, quedó marcada no solo por sus cifras, sino por su presencia imponente, su efectividad frente al arco y el legado de un delantero que convirtió cada remate en historia. Al finalizar la década del 2000, la IFFHS lo reconoció como uno de los mejores goleadores del mundo, ubicándolo en el puesto 14 a nivel global con 59 goles internacionales. Así,
cerró su trayectoria uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano, que dejó las canchas con la frente en alto, una carrera ejemplar y un nombre grabado para siempre en la memoria del gol. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Orbelín Pineda, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.